hacer una lectura bíblica, hermano, que Dios les diga. Vamos a hacer una lectura bíblica y vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Mateo, Mateo capítulo 11, versículos de 25 al 30. Un versículo muy conocido, un versículo que incluso se utiliza mucho para evangelizar a las personas. Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30, lo hacemos todos juntos, amén. Amén, amén. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre, porque podamos estar un día más, Señor, aquí en tu casa de oración. Señor, gracias porque has puesto el deseo en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, el venir y alabarte y glorificar tu nombre, Señor, porque sabemos que este día, Señor, te pertenece, Señor. Sabemos que este día es tuyo y este día es el que apartamos, Señor, para glorificar tu nombre, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, obrando en mi vida, Señor, que no sea el predicador, Señor, sino que sea la predicación de tu palabra, Señor. Te pido que prepares nuestros corazones, Señor, prepáralos y que podamos atesorar tu palabra dentro de nuestros corazones y podamos vivirla, Padre, día con día. Que no seamos solamente oidores, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. Aquí te damos la gloria y la honra. Iniciamos esta predicación, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de la predicación del día de hoy, hermanos, se llama El verdadero descanso está en Cristo. El verdadero descanso está en Cristo, ¿verdad? Vemos que las iglesias evangélicas por lo regular se congregan los domingos, a excepción de los sabatistas, ¿verdad?, que tienen otro tipo de doctrina. Pero en general las iglesias evangélicas se congregan el domingo. Muchas de las veces es este tipo de doctrinas que no conocen, ¿verdad?, que tienen poco conocimiento, ¿verdad? Muchas veces van a la iglesia, van por costumbre, van porque pues, su familia así se los inculcó, van porque los mismos padres les han enseñado que no se debe de ir el domingo a la iglesia y lo hacen, ¿verdad?, sin tener el conocimiento que el día de reposo, el día del Señor, lo estableció desde la creación del mundo. Eso no viene del Nuevo Testamento, no viene de ideologías, ¿verdad?, no humanas, claro que no, eso viene incluso desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor hace la creación. Recuerda que hace la creación el Señor, ¿verdad?, y cómo el séptimo día Él utiliza, ¿para qué? Para descansar, ¿verdad? Ahora yo hago la pregunta, ¿el Señor se agotó físicamente haciendo la creación? No. ¿Estaba cansado físicamente hablando de haber hecho la creación? Claro que no, hermanos. Claro que no. El Señor no se cansó, ¿verdad? No se cansó de eso. Él se refiere a un reposo espiritual. Se refiere a un reposo espiritual, no se refiere a un reposo físico, ¿verdad? Y muchas iglesias evangélicas o muchas personas más bien piensan que ir a la iglesia el domingo es algo opcional. Piensan que es algo si quiero o no quiero, y no. Desde el Antiguo Testamento el Señor está dejando claro, ¿verdad?, en cómo hace las cosas, que el domingo le pertenece solamente a Él. Un verdadero hijo de Dios va a entender y comprender estas cosas. Va a entender y comprender que el domingo es del Señor, porque así lo ha establecido desde siempre, ¿verdad? Vemos aquí la lectura que estábamos leyendo, ¿verdad? Estamos leyendo
Cristo, venid a mí, los que están trabajados, los que están cansados, ¿verdad? Y dice, y yo los haré descansar. Dice, mi yugo es ligero, es fácil de estar conmigo. Vemos, ¿verdad?, cómo después, en el contexto de estas palabras, vemos cómo el Señor hizo muchos milagros y dentro del pueblo judío había mucha incredulidad, no creían en el Señor Jesucristo. Jesús dirige su mirada al Padre y revela una verdad fundamental. Dios se da a conocer a los humildes y ofrece descanso a todos los que vienen a Cristo, ¿verdad? Recuerdan en una ocasión, hace ya varios domingos, que prediqué la palabra del Señor sobre el capítulo 14 de Lucas, del padre de familia que hace una fiesta, no sé si se acuerdan por ahí poquito, ¿verdad? Que hizo una fiesta, invitó a las personas y que a la mera hora de la hora no llegó nadie, ¿verdad? E incluso ahí les compartí en esa ocasión que hubo muchas excusas. Una de ellas fue que uno iba a comprar unas yuntas, otra excusa, ¿verdad?, era que iba a ir a ver a un rancho, una propiedad que iba a comprar, y la otra excusa era una persona que se había casado. Fueron tres excusas. Y en esa ocasión yo compartía la palabra del Señor, que el padre de familia ordenó que fuera y buscara a quienes, que buscara a los pobres, que buscara a los enfermos, que buscara a las personas que estaban totalmente desprotegidas por la sociedad. Y dice, y tráelos para acá. Y luego todavía dice, Señor, es que tráelos ayer en la casa. Dice, no, pues vete por los caminos y por los collados, ¿verdad? Y luego dice, y fuérzalos a entrar. Ahora yo digo, ¿quién anda por los caminos y quién anda por los collados? ¿Por qué no fue a la casa? Porque son las personas que no tienen casa. Son personas que no tenían dónde descansar. Y fíjense, ver por personas que estaban desamparadas, por personas que estaban enfermas, por personas que literalmente eran rechazadas por la sociedad. Y verdaderamente todas esas personas somos nosotros. Somos nosotros. ¿Verdad? Por eso aquí el Señor, por esas críticas que el mismo pueblo judío, ¿verdad?, dice que Él viene por los que estamos enfermos. Estamos enfermos espiritualmente, Él viene por nosotros, por aquellos que no queríamos nada con Él. Ayer platicaba con mi papá y estábamos platicando en relación a una ilustración que él me compartía y se me hizo muy interesante esta ilustración. Y me decía que había una vez una persona, ¿verdad?, que vio a un viejito caminando a la orilla de una carretera, y ese viejito llevaba consigo un costal. Se veía algo pesado ese costal. Y se paró una persona, ¿verdad?, compadeciéndose de este viejito, que le dijo, vente, vámonos, te doy ride. Como iba ayer a la cabina, dice que esta persona se fue en la parte de atrás. Pero lo que le sorprendió a la persona que le dio ride, que iba manejando, es que el viejito se sube arriba de la camioneta, sigue parado arriba de la camioneta, agarrado de unos tubos y sigue cargando el costal. Sigue cargando el costal. Y me llevaba a reflexionar que muchas de las veces esas personas somos nosotros. Estamos aquí en la casa del Señor, venimos y seguimos cargando ese costal, seguimos cargando esa aflicción, seguimos cargando ese problema, seguimos cargando esa cosa que roba la tranquilidad de nuestro corazón. Ahora yo digo, ¿esto le agrada al Señor? No, no le agrada al Señor. Eso no le agrada al Señor. Dice su palabra en Filipenses que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones a través de ¿qué? De oración y súplica. Y termina diciendo, y con acción de gracias. Con acción de gracias. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Muchas veces seguimos cargando todo eso. Y sabes qué, hermano, déjame decirte que mientras que sigas cargando ese problema, mientras que no vengas verdaderamente con todo tu corazón, ¿y sabes por qué lo cargamos a veces? A veces lo seguimos cargando por orgullo, por egoísmo, porque pensamos que nosotros somos capaces de darle solución a eso y verdaderamente no queremos dejárselo al Señor. Nos sentimos autosuficientes. Recuerdan que en la predicación pasada, yo les compartía
que hay algo que es indispensable para abrir la puerta de la salvación. ¿Recuerdan qué es eso? Que hay algo que es indispensable, que abre la puerta de los cielos: la humildad. Sin humildad no podemos venir al Señor. ¿Por qué? Porque al momento de venir a Cristo tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer que nosotros no somos absolutamente nada sin Él. Tenemos que reconocer que dependemos totalmente de Él. Y arrodillarnos y llorar. Llorada: Señor, yo no puedo más. Vengo a ti y me hinco, me inclino, Señor, reconociendo que soy totalmente incapaz de hacer nada. Que lo que llegue a hacer lo voy a hacer porque tú eres el que vas a tener misericordia de mí. Pero muchas de las veces eso lo dejamos a un lado y seguimos como ese viejito arriba de la camioneta, por ir pudiendo dejar ese costal a un lado y estar bien sentado, bien a gusto. No, seguimos arriba de la camioneta, seguimos con el costal cargando. Muchas de las veces venir al templo el domingo lo hacemos más que una costumbre, o más que para que el pastor no me vaya a regañar o no me vaya a decir nada, que por qué no vine, por qué no voy el domingo. Y no, hermanos, el domingo es un momento especial que tenemos con el Señor. El domingo son ensayos, cada domingo que pasa son ensayos de lo que vamos a vivir toda una eternidad con Cristo. Son ensayos. Pero muchas de las veces no valoramos eso que es hermoso, eso que el Señor nos ha regalado solamente a los que somos sus hijos. Este privilegio de estar aquí en este lugar no lo tienen todos. Si tú estás en este lugar es porque tal vez un día llegó el Espíritu Santo y te convenció del pecado, y a través de ello debes de vivir una vida de agradecimiento, y por eso es lo que te lleva y te mueve a estar en este lugar. No es para agradar a absolutamente nadie, humanamente hablando, es para agradar a tu Señor, es para agradar a tu Padre. Dice en Génesis 2:1, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que Él hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Obviamente estamos hablando de un reposo espiritual, donde el Señor no se cansa. El mismo Adán antes del pecado no se cansaba tampoco. No se cansaba. Estamos hablando de un reposo espiritual. Dios completa su obra creadora y Él descansa en ella. Él estableció un patrón de reposo y adoración que apunta al descanso. ¿Sí? Él lo establece al momento de crearlo todo, pero vemos que después llega la ley. ¿Sí? Y otra vez se presenta el mismo patrón. ¿Se significa? Que se presenta el mismo patrón. Dice ahí en Éxodo, cuando llega la ley, en Éxodo 28, dice: acuérdate del día del reposo para santificarlo. 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dice 10, más el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, pues está dentro de tus puertas. 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y dice: reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora llama la pregunta. Estamos hablando en la ley, ¿verdad? ¿Cómo es que se escribe este mandato? Que se tenía que hacer incluso una preparación un día antes. Desde un día antes hacer una preparación para el séptimo día. Sé que no solamente era el día de reposo completo, sino que desde un día anterior ya estaban haciendo los preparativos para el día de reposo. Yo digo, actualmente se debe de seguir guardando el sábado como día de reposo. O más bien, ¿por qué los cristianos no guardamos el sábado y sí guardamos el domingo? ¿Sabe usted que esta es una pregunta que muchas personas debaten, incluso los sabatistas, ¿verdad? Nos juzgan a nosotros que literalmente vamos a ir al infierno porque no estamos guardando el sábado, sabiendo que por la ley no más es el sábado. La ley son muchísimos mandatos, ¿verdad?, que se tienen que guardar todos.
si es que verdaderamente se quiere guardar la ley. Pero ellos se enfrascan y llegan al punto de hacer un Dios o un ídolo el día sábado. Lo hacen como un ídolo o como un Dios. Y viven en eso, idolatrando solamente el sábado y pensar que a través de ellos ellos pueden alcanzar la salvación, y obviamente es una mentira. Y llega Cristo y todo esto se termina, se acaba. Yo digo, ¿por qué los cristianos guardamos el día domingo? Primer punto de por qué los cristianos guardamos este día. Porque Jesucristo resucitó el primer día de la semana. ¿Y el primer día de la semana cuál es? Es el domingo. Y esto está basado en Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. También viene una lectura similar en Marcos 16:2, otra en Lucas 24:1, otra en Juan 20:1. Juan 20:1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Todos estos versículos que le compartí, vemos cómo fue el día que resucitó el Señor. Fue el primer día de la semana. Segundo argumento, ¿por qué como cristianos guardamos el domingo y no el sábado? Segundo argumento dice que Jesús se apareció a sus discípulos, adivine cuál día. Primer día de la semana. ¿Sí? Muere Jesucristo, es rasgado el velo, sí, es rasgado el velo, y la ley queda abrogada. Fue el único que la cumplió, el único que fue perfecto, no hubo pecado en él, sin mancha alguna. Fue el único que la cumplió, ¿verdad? Y pasa la muerte de Jesucristo, y luego como vemos, ¿verdad?, que verdaderamente se abre la puerta del cielo. Estaba cerrada, anteriormente estaba cerrada, no había entrada por ninguna manera. Jesucristo se aparece el primer día de la semana. Juan 20:19 dice, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El primer día de la semana, o sea, el domingo. El domingo fue cuando el Señor se aparece a los discípulos. Siguiente argumento: la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, y esto viene en el libro de los Hechos 27. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y les alargó el discurso hasta la medianoche. Cuando les enseñaba el apóstol Pablo, en el primer día de la semana. Primero en los Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces la ofrenda. ¿Verdad? Otra vez se reunían el primer día de la semana. Siguiente argumento: el domingo, ¿verdad?, en ese entonces, como la iglesia primitiva se llegó a conocer como el día del Señor, se regó por todos los pueblos y se conocía como el día del Señor. El siguiente argumento viene en Apocalipsis 1:10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. ¿Verdad? Dice aquí Juan, ¿verdad?, dice que él estaba en el Espíritu, dice que estaba en el día del Señor, pero para esto ya se había difundido que el día del Señor era el primer día de la semana. Y vemos cómo a través de la muerte de Jesucristo hay un parteaguas de cómo antes todo lo que se hacía para guardar el sábado, viene Jesucristo y Jesucristo cambia absolutamente todas las cosas, incluso dejando el ejemplo de cómo se deberían de hacer. Sí, nosotros somos cristianos porque somos hijos y somos seguidores de Jesucristo, por eso nos llamamos cristianos. Por eso, ¿verdad?, porque somos hijos, seguidores e imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él se aparece a los discípulos el primer día de la semana. Vemos como la iglesia primitiva se reunía en el primer día de la semana, y por eso es que ahorita en la actualidad nos reunimos el primer día de la semana. Esto no fue una ocurrencia de una persona, no fue una ocurrencia de absolutamente nadie. Es lo que la misma palabra de Dios va
va diciendo a través del tiempo. Y lo vemos desde Génesis, que está apartado un día especial que es para el Señor. Ese día no te pertenece, no es tuyo, es del Señor y lo hizo desde que fundó el mundo. Ese día es del Señor y debe de ser respetado y guardado tal cual. La iglesia de Cristo se congrega los domingos. Cristo resucitó ese día, se manifestó a sus discípulos ese día. La iglesia apostólica primitiva se reunía ese día para adorarlo y el domingo llegó a ser conocido famosamente como el Día del Señor. Por ello es que los cristianos celebramos cada domingo la obra redentora y la victoria de Cristo sobre la muerte. Eso es lo que estamos celebrando el día de hoy, su obra redentora. Estamos celebrando que Él venció el pecado en la cruz del Calvario. Estamos celebrando eso. El domingo es del Señor, no es mío, no es para mis pendientes. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, vas a comprender esto. Vas a comprender que ese día no te pertenece y que ese día vas a hacer lo que tengas que hacer para dedicárselo al Señor. Ahora, erróneamente, muchas las veces podemos decir, no, pues yo se lo dedico al Señor en mi casa. Pero vemos que la iglesia primitiva se reunían en las casas, pero se reunían como iglesia. Estaban los miembros activos y fieles ahí, poniendo a su disposición sus propiedades, sus dones, sus talentos. Y de esta manera ellos se edificaban día con día. Dice ahí en Deuteronomio, hermanos, Deuteronomio 5, 12 y 15 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu alma, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El día de reposo, en el tiempo del pueblo de Israel, era una celebración y un festejo. Pero una celebración y un festejo ¿de qué? De que el Señor los había sacado. ¿De dónde? De Egipto, ¿verdad? ¿Y en Egipto cómo estaban ellos? Eran esclavos. Y era una celebración de eso, ¿verdad? De que el Señor los había sacado de Egipto. Entonces nosotros aquí estamos celebrando. ¿Y qué estamos celebrando? ¿Que los sacó de dónde? De la esclavitud del pecado. Es lo mismo, hermano. Ellos se reunían el primer día de la semana para celebrar cómo el Señor los había sacado de aquel lugar. Nosotros nos reunimos ahorita en la actualidad para celebrar cómo nos sacó de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Eso debe de llenar nuestro corazón a ser agradecidos con Él. Porque verdaderamente nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Dice el versículo del coro que cantamos ahorita, dice: y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor te libera y te zafa de las cadenas una vez, nada más. Muchas doctrinas te quieren liberar cada 8 días, no. El Señor llega y hace la obra completa. Te libera solamente una vez y seréis verdaderamente libre, ¿verdad? No es como que me libero el domingo y entre semana pues me vuelvo a encadenar y otra vez el domingo me vuelve a romper las cadenas del Señor. No, el Señor te libera de una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Así es como sacó al pueblo de Israel, lo sacó de esa esclavitud. Hay una frase, hermano, que me gusta mucho de un teólogo que se llama David Platt, que dice así. Esta frase dice: el descanso bíblico en un cristiano es una declaración de que tú no eres esclavo de tu trabajo. El descanso es un testimonio al mundo que tu trabajo terrenal no es tu Dios. Otra vez, el descanso bíblico de un cristiano es una declaración de que tú no eres esclavo de tu trabajo.
El descanso es un testimonio al mundo de que tu trabajo terrenal no es tu Dios. ¿Sabe usted que ahorita hay muchas personas que se dicen ser cristianas y ahorita están teniendo un negocio, están trabajando con el afán de ganar más y más dinero? ¿Sabe usted que hay personas que ahorita ellos se dicen ser hijos de Dios y su principal intención es el buscar el beneficio terrenal ahorita en este momento? O incluso ni siquiera eso, muchas de las veces por una fiesta, muchas de las veces a irse a pasear a un mall, muchas de las veces a cualquier cosa, pero esta no es su prioridad. Si tu prioridad no es ser obediente a tu padre, es porque muy probablemente no seas hijo de él. Otra, si verdaderamente eres hijo de él, prepárate, porque si eres hijo de él, ahí viene el cintarazo. Qué bonito sería, ¿verdad?, que entendiéramos con lazos de amor, que entendiéramos su palabra. Qué bonito que sería, ¿verdad?, que el Señor no tuviera que recurrir a despertarnos y sangolotearnos. Eso sería algo muy hermoso. Pero muchas de las veces somos necios de corazón. Somos egoístas y queremos ser primero nosotros y luego nosotros. Y al final, si me queda chance, le dedico media hora del domingo al Señor. No es media hora, el domingo es completo. Es completo. Incluso debemos de prepararnos desde el sábado para recibir este día tan hermoso. De saber que un día vamos a estar como estamos aquí. Y que ese día va a ser eterno, donde solamente vamos a estar glorificando al Señor, donde será algo hermoso, donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá enfermedades. Es algo glorioso que va a pasar en ese día. Número 7, hermanos, vemos que en la Biblia hay mucho significado numerológico. Y vemos que se menciona muchas de las veces es el número 7. El número 7 significa perfección y siempre se asemeja a Cristo. El número 7, ¿sí? Si se fija en lo que estuvimos estudiando en los primeros libros de la Biblia, vemos cómo en 7 días el Señor hace toda la creación. Y vemos cómo incluso en el pueblo judío eran 7 las fiestas anuales las que se hacían. ¿Sí se acuerda de cuando vimos esa parte? Que se hacían las fiestas de pan sin levadura, que se veía todo. ¿Se acuerda de todo eso que estuvimos estudiando? ¿Se acuerda también que cada 7 años se dejaba descansar la tierra para poder volverla a sembrar? Y una y otra vez se van encontrando con el número 7. ¿Se acuerdan que cada 49 años era el año del qué? Del jubileo. Del jubileo. Cada 49 años, si usted multiplica 7 por 7, cada 49 años era el año del jubileo. Y en esta fiesta grandísima que se hacía, las deudas eran perdonadas. Lo perdido era recuperado, ¿sí? ¿Se acuerdan que en ese se vencía el contrato en ese momento de las personas que habían quitado las tierras a otras personas y que decían, no, es que estas ya son de él, ¿verdad? Porque nada más era lo que llegaba el año del jubileo, todo se recuperaba. Los esclavos eran libres. Los esclavos eran libres. Vemos cómo todo apunta, se fija cómo todo apunta a que el descanso siempre es Cristo, ¿verdad? Dice, no, hermano, es que en el Antiguo Testamento ni siquiera dice nada de Cristo. No dice nada. Pero todo apuntaba a Jesucristo. A cómo Jesucristo, ¿verdad?, nos perdonó esa deuda que teníamos con Él. Cómo Jesucristo nos libertó, ¿verdad?, cuando éramos esclavos. Cómo Jesucristo hace la obra redentora, ¿verdad? Y lo va anunciando desde el Antiguo Testamento. Dice ahí en Lucas 4:16, hermano, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, que es Jesucristo. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro hay un lugar donde estaba escrito, y dice 18, el Espíritu del Señor está sobre mí
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dice en el 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura. Esta palabra estaba diciendo: esto se va a cumplir ya, porque yo ya estoy aquí. ¿Sabía usted que esta fue una profecía del profeta Isaías? ¿Sabe cuántos años habían pasado que Isaías había profetizado esto? Habían pasado 700 años que el profeta Isaías había profetizado eso. Y este mismo rollo el Señor lo agarra y empieza a decir que iba a dar libertad a los afligidos, a los oprimidos. Y digo en el 21, hoy se ha cumplido esta escritura. Prácticamente el Señor estaba declarando, ¿verdad? Estaba declarando que de ahí para el real era lo que iba a suceder, era lo que iba a pasar. Jesús cumple su promesa. Y en Lucas, más adelantito, en Lucas 4:31 dice: y descendió de Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era por autoridad. El 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres el santo de Dios. El 35, y Jesús le reprendió diciéndole: cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño a ninguno. 36, y estaban todos maravillados, se hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Y con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? 37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Estaba dando libertad a los cautivos. Estaba dando libertad, estaba liberando a aquellas personas que eran oprimidas. Estaba cumpliendo su promesa el Señor Jesucristo. Pero aún así los fariseos lo criticaban. ¿Y saben por qué lo criticaban? Porque lo hacía en el día de reposo. Lo criticaban porque lo hacía en el día de reposo. Y murmuraban contra él, incluso injuriando, hasta diciendo cosas que él era el espíritu inmundo, diciendo eso. ¿Sabe qué les contesta él en Lucas 6:5? Les dice a todas estas personas que estaban injuriándolo y que estaban criticándolo. En Lucas 6:5 dice: él les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Está sobre todas las cosas. El Hijo del Hombre, Él es el Señor aún del día de reposo. Yo sabía que en el Nuevo Testamento no hay ningún versículo que ordene guardar el día de reposo. La ley sí lo había, pero ya en el Nuevo Testamento, después de que vino Jesucristo a iniciar su ministerio, no hay ningún versículo que diga que se debe de guardar el día de reposo. ¿Y sabe por qué? Porque el día de reposo es Cristo. Porque el día de reposo estaba presente en ese lugar. Ya no había que guardarlo porque el reposo ya estaba disponible ahí con él. Tristemente mucha gente que son religiosas, ¿verdad? Dicen: no, ustedes no se van a salvar, incluso hasta se atreven a decir: se van al infierno porque no guardan el día de reposo. Y al final de cuentas idolatran el día de reposo del Antiguo Testamento. No hay ningún versículo. En los Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue en cuanto a la comida, en cuanto a la bebida, en cuanto a los días de la fiesta, en cuanto a la luna nueva o en cuanto a los días de reposo. Todo lo cual es sombra de los que ha de venir, pero el cuerpo es de
Cristo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es en Cristo. Día de reposo ya es en Cristo. Ya no es en el sábado. Venid a mí, los que están cargados, los que están cansados, y dice Jesús, yo los haré descansar. Todos en esta vida, hermanos, experimentamos el agotamiento por traer esta carga en nuestra espalda. Llegamos a un punto que no podemos más. Yo creo que sí ha llegado ese momento a tu vida, ¿no? Cuando estás lleno de problemas, ¿no? Estás quebrantado ahí en tu lugar, ¿verdad? Íntimo, y estás llorando, diciéndole al Señor, ya no puedo más, Señor. Incluso pidiéndole que hasta lo lleve. Ahí llévame, Señor, contigo, ya no quiero estar aquí en este lugar. Ya no puedo más, esta carga es muy pesada. Pero el Señor en su palabra nos dice una y otra vez que Él es el descanso, que el reposo es Él, que si quieres buscar una verdadera paz debes de venir a Él y depositarle esa carga que traes allá atrás en tu espalda. Y dice que te hará descansar. ¿Cómo nos dice mentiras el Señor? Claro que no. Si el Señor dice que te va a hacer descansar es porque verdaderamente te va a hacer descansar. O sea, a veces pasa un problema, ¿verdad? Y erróneamente pasa un problema difícil, fuerte, ¿verdad? De algo que debe ser atendido inmediatamente. ¿Saben qué hacemos? De volarle, pues le empezamos a buscar cómo poderlo resolver humanamente hablando. No, deja una llamada, deja hablo para acá. Y hasta el último ya oímos al Señor, ¿no? Tengo este problema de que, no sé, tengo que pagar un dinero porque me salió un altercado y estoy presionado, tengo fecha para ese pago, ¿verdad? Porque si no va a pasar algo fuerte, o pasó algún accidente de alguien, no sé, alguna noticia inesperada que es algo fuerte, ¿no? Y buscamos rápido la solución humana, pensando que como humanos, ¿verdad?, lo arreglamos. No es así, hermanos. Siempre la solución debe de ser rápido, primeramente a Cristo. Señor, me acaba de pasar esto, Señor. Yo no sé cómo le voy a hacer, yo no sé qué dirección tú me vas a dar, pero te pido que sea tu voluntad y que no se haga la mía. Dame la instrucción, dame el camino. ¿Sabía usted que cuando el pueblo de Israel se enfrentaba a un enemigo, antes de enfrentarlo siempre se ponía a orar para que Dios les diera la victoria? ¿Sabe qué pasaba? El Señor les daba la victoria. ¿Sabe qué pasaba cuando no pedían esa dirección? ¿Sabe qué pasaba cuando ellos no pedían la dirección del Señor? Perdían las batallas, porque se dejaban guiar por sus propios impulsos. Es lo mismo ahorita, ¿no? Si quieres seguir siendo victorioso en Cristo, debes de correr inmediatamente a Él. No busques la lógica humana, no busques un remedio humano, busca a Cristo. Cristo es sabio sin medida. Cristo tiene solución para absolutamente todo. Cuando tu mente es limitada, la mente de Él es grandísima. Es grandísima y Él conoce todas las cosas y tiene solución para absolutamente todo. Pero muchas veces no creemos estas palabras y queremos rápido buscar una solución humana. El humano necesita de Cristo. El humano que verdaderamente se dicta de ser un cristiano y seguidor hijo de Jesucristo necesita de Cristo para descansar, sí o sí. Ven a Cristo, dice. Ven a Cristo y dice la palabra del Señor: al que mí viene, yo no le echo fuera. Al que mí viene, yo no le echo fuera. Recordemos que Él es manso y humilde de corazón. Si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, si vienes humillado, si vienes pisoteando tu ego, si vienes con un corazón contrito y humillado, déjame decirte que jamás te rechazará. Jamás. Jamás el que a mí viene y yo no le echo fuera. Como seres humanos, ¿verdad?, pensamos que el descanso son otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones. ¿Sabías que cuando uno se va de vacaciones viene uno más fastidiado y más cansado que cuando se fue? Vienes más cansado, vienes más fastidiado que cuando te fuiste.
Supuestamente vas a reposar, ¿no? Allá en un lugar, a la playa, no sé. Pero cuando llegas a casa tienes las maletas, a todo lo que da, la ropa sucia. Y saber que a lo mejor un día después vas a ir a trabajar. Vienes fastidiado, con dolor de cabeza, incluso hasta desvelado porque anduviste viendo lugares allá donde andabas. Como seres humanos, ¿se fijan cómo tenemos una idea errónea de lo que verdaderamente es el descanso? Una idea errónea, porque simplemente, o sea, sin salir de viaje, no, nos vamos a un lugar, al río, como iglesia. Vamos, estamos en un lugar. Ya venimos en la tarde-noche, ya venimos desesperados porque queremos llegar a la casa. ¿Quién sabe qué tendrá la cama de cada una de nuestras habitaciones? Como que tiene algo muy especial. Ese colchón que tenemos cada uno de nosotros. Que muchas veces cuando estamos fuera lo añoramos, ese colchón. Lo añoramos, lo deseamos. Y supuestamente vamos a descansar cuando salimos de viaje. Vamos a recrearnos. ¿Se digan cómo somos ilógicos como humanos? Somos ilógicos. Y es que porque la verdad es que el descanso está en Cristo. El descanso no está en unas vacaciones. El descanso no está en un día de campo. El que verdaderamente trae descanso a tu vida, a tu alma, es el Señor Jesús. Es el que te hace libre, el que te libera de esas cargas, el que te da la paz. Vemos ahí en Filipenses, ¿verdad? Así como nos dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que no nos afanemos por nada. Por nada estés afanoso. ¿Cuál es tu afán este día? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué te roba la paz? ¿El afán? El afán es algo que te está quitando la tranquilidad de tu corazón, es un afán. Es algo que no te deja dormir, algo que te despierta a las 3 de la mañana con la preocupación, ¿cómo le voy a hacer? Ese es un afán. Ahora, cuando nos traemos al Señor, como lo dice aquí en el libro de Filipenses, toda la oración, en súplica, en acción de gracias, muchas de las veces ese problema no se va a resolver instantáneamente. Muchas de las veces, erróneamente, todas estas personas que ni siquiera tienen a Cristo en su vida, ¿verdad? Buscan que alguien les hable de la palabra, pero con la única necesidad que les resuelva el problema, nada más. No porque verdaderamente quieran arrepentirse. Una necesidad que ellos tienen en el momento. El Señor muchas veces en su misericordia, yo lo he visto muchas veces, responde a esa necesidad, hay la solución. ¿Y sabe cuándo vuelve a ver a esa persona? Nunca. Nunca vuelve a ver a esa persona. El Señor lo utilizan, muchas personas lo utilizan o lo utilizamos como una salida de escape, como si estuviera alguien disponible las 24/7 para lo que yo necesito. Y cuando esté disponible ahí, me hace el favorcito y bye bye. Ahí lo vemos cuando se enfrenta otro problema. No. Mira a mí, dice, los que están cargados y cansados. No te desesperes, ¿verdad? No, que no se inquiete tu corazón. Muchas veces el Señor no trae solución a tu problema. Pero sabes que si trae paz a tu corazón, trae paz a tu mente. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. No se va a resolver muchas de las veces ese problema, esa enfermedad, pero el Señor te va a dar la paz y la tranquilidad, donde tú te vas a acostar y vas a reposar en ella. Y hermano, no te va a robar, no vas a ser esclavo de esa preocupación. Solamente Cristo, hermanos, es nuestro verdadero descanso. Vemos que a través de las personas han sacado teorías que como seres humanos tenemos una mente poderosa. Han sacado teorías que somos grandes, que lo que tú te propongas lo puedes lograr. Han sacado muchas teorías que idolatran y llenan de egocentrismo al ser humano, diciendo que no necesita de nada ni de nadie para salir adelante. Eso es lo que muchas teorías dicen, principalmente las teorías, por ejemplo, del cuarto, quinto paso que utilizan mucho los alcohólicos anónimos.
diciendo que el ser humano es fuerte, que el ser humano tiene la capacidad de sobresalir, que no necesita de nadie, que tienes que valorar a ti mismo, que tienes que amar a sí mismo. Y todo es en mí, todo es en mí, y nadie más importa más que tú. Eso es lo que manejan generalmente hablando, lo que es el cuarto y quinto paso. ¿Verdaderamente sabías tú que sin Cristo no somos absolutamente nada? Sin Cristo nunca va a haber reposo ni tranquilidad en nuestro corazón. Dice, mi paso os dejo, mi paso os doy. Dice, no, que hace la comparación automáticamente, ¿fijas? Dice, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz que viene de Él viene de algo que es celestial. Es sobrenatural, que el humano no te la puede ofrecer. Y hay humanos, ¿verdad?, que te dan pláticas de superación personal para poder superar alguna pérdida o infinidad de cosas, ¿no? Pero al final de cuentas ese humano está muerto en sus delitos y pecados. ¿Y qué consejo te puede dar si no es de la palabra del Señor? Humanamente hablando, ¿qué consejo te puede dar que te sirva si no es palabra del Señor? Vamos a descansar en la eternidad con Cristo, hermanos. Esto es lo más hermoso que estamos sufriendo en este mundo, ¿verdad? Y que muchas veces tenemos problemas y enfermedades, pero déjame decirte que un día todo esto se va a terminar. Y vamos a descansar una eternidad con Cristo. Apocalipsis 14:13. Oí una gran voz que desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en delante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos. Bienaventurados los que mueren en Cristo, dice el Espíritu, porque ellos descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Lo que tú hagas con el Señor te va a seguir una eternidad. Lo que tú ofrezcas para el Señor de todo tu corazón y de toda humildad te va a seguir una eternidad. Por eso la palabra del Señor nos dice que hagamos tesoros en el cielo, porque son tesoros que van a ser eternos. No se van a terminar, son eternos. Y hay muchos beneficios que tendremos allá, en aquel día cuando se ha pasado la lista. Aquel día que estemos cara a cara al Señor, va a haber infinidad de beneficios que tendremos. Uno de ellos es que descansaremos de la presencia del pecado. Luego una pregunta, hermanos, como seres humanos, ¿es difícil luchar contra el pecado? ¿Es difícil vencer al pecado? Es muy difícil. Es difícil. Todos los días tenemos que voltear a ver la cruz para poder alentarnos a seguir luchando. Todos los días de nuestra vida, hasta el día que muramos. Debemos de luchar contra la tentación, contra las debilidades de la carne. Recordemos que dice ahí en Apocalipsis 21:27 que allí no entrará ninguna cosa inmunda. Allí en ese lugar no va a entrar ninguna cosa inmunda. Y que cuando estemos en la presencia del Señor seremos glorificados. ¿Cómo es que seremos glorificados? ¿Por qué es eso? Ya no tendremos la capacidad de pecar. No tendremos la capacidad de pecar. Adán estaba en el huerto, era santo, pero no estaba glorificado porque sí tuvo la capacidad de pecar. A diferencia de nosotros que llegamos con Cristo, ya no tendremos esa capacidad de pecar, ya no habrá pecado, no entrará cosa inmunda. Segundo punto que tendremos allá en aquel día, descansaremos de todo sufrimiento, de todo dolor, de toda enfermedad, tristeza y muerte, desaparecerán para siempre. Todo esto va a desaparecer. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto. Enjugará el Señor toda lágrima de los ojos de cada uno de sus hijos. Cristo será nuestro consuelo eterno para siempre. Tercer cosa que disfrutaremos de la presencia de Dios sin interrupción. Sin interrupción, va a ser continuo para siempre. Ya no nos separaremos más de Él. Ahorita estamos separados de la presencia del Padre, porque sigue habiendo pecado en nuestras vidas. Y vamos al Padre a través de Cristo. Pero esto ya no pasará ya estaremos juntamente con Él. La esencia del cielo no son las calles de oro, sino la comunión perfecta de Dios. Todos los días
estaremos con esa comunión continua con Él. Apocalipsis 22:4 dice que veremos su rostro. Veremos su rostro. Cuarto beneficio que tendremos aquel día: serviremos a Dios sin cansancio. Sabemos, ¿verdad?, cómo tenemos servicio al Señor. Sacamos a las carreras, vamos para allá y venimos para acá, y nos andamos moviendo muchas veces de una larga jornada de trabajo, ¿verdad? Todavía tenemos que ser fieles al Señor y descansado. Pero un día todo esto se terminará, se acabará. Serviremos al Señor sin cansancio. El reposo eterno no significa que vamos a estar inactivos. Los redimidos adorarán y servirán al Señor con gozo perfecto. Con gozo perfecto y para siempre. Apocalipsis 22:3. Sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán. Será un servicio hermoso, sin fatiga, sin frustración. Y lo más importante, sin pecado. O sea, un servicio perfecto. Última cosa, último beneficio: Cristo será nuestra satisfacción infinita. Nuestra satisfacción infinita. La felicidad terrenal siempre es limitada, pero Cristo es infinito. Durante toda la eternidad seguiremos disfrutando de su gloria, de su amor y su belleza sin agotarnos nunca jamás. Esto es algo hermoso. Cuando compramos algo, ¿verdad?, por primera vez, sentimos algo que nos satisface, ¿no? Incluso, dice por ahí un dicho, ¿verdad?, dice: carrito nuevo, ¿dónde te pongo, verdad? Lo traemos de aquí para allá, ¿no?, y no lo soltamos. Es la novedad del momento. Pasa el tiempo, como que ya no va siendo tanta novedad. Pasa más tiempo, como que ya está medio arrugado. Pasa mucho más tiempo y ya lo echaste a la basura. Así es el humano. Nunca le llena absolutamente nada. Esa imperfección tenemos en nuestra vida, que nunca estamos satisfechos. Pero cuando estemos con el Señor, esa satisfacción va a ser siempre. Siempre vamos a tener ese anhelo de estar con Él. Yo no me imagino, ¿verdad?, cómo vamos a llegar a este punto, ¿verdad?, porque limitadamente no me hace pensar e imaginar eso. Pero con el simple hecho de ponerlo como ejemplo de algo que va a seguir vivo y que va a seguir ferviente todos los días de mi vida, me llena de muchísimo gozo. De saber que nunca me voy a aburrir, por decirlo así terrenalmente hablando, ¿verdad? Nunca me voy a aburrir del Señor, sino que siempre voy a estar con ese gozo y esa satisfacción de gozar de estar en la presencia del Señor. Cristo será nuestro reposo eterno, porque en Él cesará toda lucha contra el pecado. En Él desaparecerá el sufrimiento. Disfrutaremos de la presencia de Dios sin interrupciones ni barreras. Encontraremos una satisfacción perfecta e inagotable. El reposo del cielo no es simplemente descansar de algo, sino que es descansar en alguien. Y ese alguien se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por los siglos de los siglos. Amén. Yo voy a terminar, hermanos. Por último, voy a leer Salmo 23, versículos 1 y 2. Dice este salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo Él me pastoreará. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada me va a hacer falta. Nada, todo lo va a llenar Él. Absolutamente todo, no quedará hueco alguno. Voy a sentir pleno con Jehová. Y esto va a ser por los siglos de los siglos. Dice un teólogo puritano, Jonathan Edwards, ya con esta frase termino, dice así: este teólogo reformado enseñaba que los santos crecerán eternamente en el conocimiento y en el disfrute con Dios, sin llegar nunca al final de sus perfecciones. Otra vez, ¿verdad? Dice
que los santos crecerán eternamente en el conocimiento y en el disfrute de Dios, sin llegar nunca al final de sus perfecciones. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias al Señor. Yo sé que el Señor ha hablado el día de hoy, ha traído paz, ha traído consuelo, ha traído esperanza a nuestros corazones, de saber que esta aflicción un día terminará, de saber que esa carga, igual, si alguien trae una carga que es pesada, ¿verdad? La respuesta está en la predicación de la palabra del día de hoy. Vengan rápido a Cristo, depositen esa carga, ese pendiente, esa enfermedad, eso que te roba la tranquilidad, tráelo a los pies de Cristo. Créeme lo que Él, si dice que te va a hacer descansar, es porque verdaderamente Él te va a hacer descansar. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Siempre trae esperanza al afligido, siempre trae la sanidad al enfermo, Padre. Te pido, Señor, bendiga la vida de mis hermanos, Señor, si aquí en este lugar hay alguien que está pasando por algo complicado, por algo difícil, por una situación familiar, por un problema económico, Señor, por cualquier cosa, una enfermedad, no sé, Señor, tú conoces los corazones. Si alguien está cargando esa carga pesada, pido, Señor, tenga misericordia de él, Señor, que lo liberes, Señor, con tu poder, que traigas paz, que traigas consuelo, que traigas tranquilidad a su vida, Señor, que traigas esa esperanza, Señor, de saber que un día todo esto pasará y se terminará, y que estaremos una eternidad contigo, Señor, siempre gozosos. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, gracias por tu palabra, porque nunca jamás vuelve vacía, Padre. A ti sea toda la gloria, la honra. Terminamos esta predicación, que el único propósito fue exaltar tu nombre, Señor, darte la gloria a ti. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.